Estamos aquí desde la 11ª edición de la Feria del Libro en Nueva York y hoy día con la exposición del gran pintor peruano Ricardo Chancafé. Faz hoje quase ano que eu não vou visitar meu barracão da tapinha que me faz sofrer e até mesmo chorar. Ricardo Chancafé es peruano y es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero él ha hecho toda su trayectoria en Brasil. Cuéntanos un poco, por favor. 25 años que se pasaron así en un minuto. No, pero tengo muy buenos recuerdos de mi experiencia en Brasil, no solo como artista, sino como persona común, ¿no? que vivencia los problemas de una ciudad como Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nació esa inspiración de pintar? Después que uno ya se alimenta de una academia necesaria, ¿no? Ahí uno comienza a elaborar lo que serían sus proyectos como artista, con su trabajo. Entonces ahí viene lo que podría llamarse, digamos, de inspiración en sí, es el día a día, la vida en sí, ¿no? Entonces cada artista en ese aspecto escoge su fuente de inspiración. ¿Cuánto tiempo demora hacer un cuadro? Por decir, empiezas hoy y cada día te va gustando una cosa, eliminas otra. Porque, por ejemplo, un pintor que trabaja con la parte académica como yo, primero esboza, hace dibujos, hace un sinnúmero de cosas para poder decir, bueno, esta es la idea que voy a proyectar en una tela. En mi caso, yo todo lo esbozo en mi cabeza nada más, o sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, yo estoy pensando en lo que voy a hacer. Y cuando ya tengo la idea, la continúo trabajando hasta cuando digo, es momento de comenzar a pintar. Por ese proceso que es muy particular, ¿no? Es también arriesgado porque han habido casos muy excepcionales, pero han habido casos en que yo he desistido de la obra. Entonces, al inicio, cuando yo proyecté los elementos, tuve un orden, digamos, un primer orden. Pero en el decorrer de las cosas, resolví hacer un cambio, digamos, ¿no? En tus cuadros veo un poco de surrealismo abstracto, quizás influencias de Dalí. ¿Qué puedes decir? Entonces, yo puedo decir abiertamente que en mis cuadros pueden haber cosas de Picasso, cosas de Dalí o cosas los propios clásicos como Leonardo da Vinci. Pero siempre un artista siempre va a usar de esos elementos que uno ha estudiado, que uno ve, que uno continúa viendo, ¿no? Entonces, tal vez para alimentar su nuevo proceso, porque uno está siempre en constante cuestionamiento y evolución de su obra, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pero yo voy más lejos de eso en la pintura porque pienso que la influencia, en mi caso, es más conceptual que propiamente en la imagen en sí. O sea, yo puedo, por ejemplo, tener algo de Picasso aquí sin ser necesariamente un cuadro cubista. ¿Por qué? Porque el concepto de Picasso que él trabajaba, que era su libertad, que era el tratar de sacar al niño que existe dentro del ser humano para que aparezca en el trabajo de sus obras. Entonces esas cosas, esos legados de esos artistas es que yo los asimilo y trato de que sea así, de trabajar, por ejemplo, con la libertad que trabajaba Picasso, ¿no? Hay
Hay un proyecto que me mencionabas que has hecho algunos poemas de Neruda y los has reflejado en tus cuadros. ¿Puedes contarnos sobre ese proyecto? Claro, el proyecto es la inspiración de los 20 poemas de amor de Neruda, ¿no? El título es 20 poemas de amor y una canción desesperada, que surgió como inquietud de adolescencia, digamos, ¿no? Cuando la primera vez que leí tal vez a Neruda me gustó mucho su poesía. Entonces pasé a tenerlo así como una... ya cuando estuve estudiando Bellas Artes y Tomás, tenía así como un proyecto tal vez distante, que algún día trataría de hacer algún trabajo con la obra de Neruda. Es un poco también comprometedor y complicado cuando se trabaja con una obra literaria, por ejemplo, como la de Neruda, ¿no? Porque uno tiene que, por lo menos yo pienso que uno tiene que evitar ser literal con el elemento de referencia, en este caso, la poesía de Neruda. En el 2000 hice una exposición que era basado en la obra de Saint-Jean Perse, que es un poeta francés, que también me gusta mucho su poesía, y hice la exposición en acuarelas, en tema abstracto, con la obra de Perse. Entonces, digamos que esta idea de trabajar con poesía o con literatura no es de ahora, ¿no? Eso, la exposición que hice sobre Saint-Jean Perse, llamada Anábasis, la hice en el año 2000 en Río de Janeiro. Y imagínate, ahorita estamos en 2017, 17 años después vengo a proyectar algo que tiene que ver también con la literatura, pero no es por acaso, es por un gusto personal también, ¿no? ¿Tienes algún cuadro de algún poema aquí en estos momentos? ¿Puedes explicar un poquito? Este es basado en el poema 8 de Neruda, ¿no? En el que, como en toda la serie, trato de colocar parte de Nueva York. Nueva York para mí es como si representase la figura del autor, digamos, la figura del autor en el sentido de cotidianeidad. Para mí hoy día mi cotidiano es andar en el subway, es andar en alguna parte de Nueva York, a donde yo trato de usarlo como, digamos, como elemento estético, contraponiendo en algunos casos lo antiguo con lo moderno, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, esta parte representa a la estación Queensboro, ¿no? Que aquí está la dirección para Astoria, aquí la dirección para Queens, Flushing, ¿no? Y al fondo se ve Manhattan. Entonces, en este próximo cuadro que yo estoy trabajando, Manhattan va a aparecer con más, digamos, visibilidad, ¿no? O sea, como te digo, medio que en toda la serie contraponiendo lo moderno con lo antiguo. Esta parte de aquí, por ejemplo, es una de las entradas del subway del Central Park, ¿no? Del subway. Pero claro, digamos, solamente esa parte de la pared con la luminaria que es característica, ¿no? Ya el piso ya es otra cosa. Los libros que no pueden faltar, porque, por ejemplo, los libros, no solo por evocar literatura o poesía, sino porque en este caso, por ejemplo, los libros para mí es una cosa personal. Siempre me gustaron los libros en todo su aspecto envolvente, sea como estética, sea como producto de lectura, sea como colección. Me gustaba coleccionar libros, entonces tengo un cariño especial por los libros. Por eso es que en toda la serie siempre van a ver libros. En el poema 1 hay libros, en el poema 15, que también ya fue hecho, también hay libros, y así van a ver en todos ellos. ¿Esta parte de una raíz de un árbol? Sí, como la idea es colocar a la mujer como una estatua, que es lo que menciona en este poema Neruda. Quise colocar a la mujer como estatua, pero sobre un pedestal de un árbol, ¿no? O sea, este árbol como pedestal también tiene otra simbología, ¿no? Porque es un árbol que está cortado, o sea, que es lo que es un tema bien actual, ¿no? La cuestión de la naturaleza afectada en ese aspecto, ¿no?
pero digamos que aquí hay ese lado conceptual, pero hay el lado, digamos, estético de colocarlo como elemento ante la figura, ¿no? Luego tenemos los espacios que continúan, ¿no? Espacios que bajan o que suben, ¿no? Esas cosas que son como colocar un poquito al espectador para que se posicione, o está bajando o está subiendo, pero de forma simbólica, ¿no? Aquí también, o está entrando hacia algo desconocido, ¿no? Ahora háblanos sobre este cuadro, por favor, puedes describir, y el título Libertad con el ala quebrada. Exacto. Así como trabajo en algunas series, también a veces trabajo cuadros independientes, digamos así, ¿no? De repente se me ocurre una idea en el momento y quiero trabajar sobre eso. Entonces, este es uno de esos cuadros. Usando siempre la temática de mujer como referencia, ¿no? Y dándole la representación, digamos, de la imagen de la libertad por el hecho de ser femenino, ¿no? El nombre, libertad. Entonces, usando la idea de ala quebrada para tratar de enfocar lo que existe mucho, digamos, no sé si en todo lugar, en todo momento, pero la libertad siempre es algo que está en cuestión, ¿no? O sea, hasta qué punto uno tiene la libertad. En diversas circunstancias la libertad es cortada, es quebrada. Entonces es una situación constante, digamos, de la libertad. Por eso es que yo traté de representar eso en el sentido de la mujer con dos alas, siendo que una obviamente está caída, ¿no? Entonces por eso le puse la libertad con ala cortada. Lo ideal sería no estar cortada, pero la libertad siempre está en ese riesgo, ¿no? Este es uno de los últimos que has hecho. Sí, es prácticamente, lo terminé muy recientemente. Es un trabajo, así como el otro de la libertad con la ala quebrada, que me gusta trabajar, sobre todo personajes muy característicos, sea de una cultura, ¿no? Sea en el caso de una indumentaria bien particular, que es el caso de una geisha. Pero tiene que llamarme mucho la atención del personaje para yo poder, digamos, tener el gusto de pintarlo, ¿no? Generalmente, cuando he tomado ese tipo de representación, es porque me fascina el trabajo de la fotografía original. O sea, en este caso fue tomada de la fotografía original de lo que ahora yo considero un amigo mío, que es un fotógrafo de descendencia griega, pero es americano, Peter Figetakis. Después que me mostró su obra, le pregunté si él me la podría ceder, porque él había visto, por ejemplo, que yo también pinté una foto de Steve McCurry, que es otro fotógrafo, ¿no? Entonces, él me la cedió gentilmente, y para mí fue digamos, es siempre un desafío. Es prácticamente tratar de repetir una fotografía, solo que con una visión un poco diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo diferente a la fotografía? O sea, primeramente que cuando el fotógrafo hace la foto, digamos, todo el trabajo de composición es de él, ¿no? Pero cuando uno lo va a interpretar como cuadro, sobre todo cuando hay un rostro, ¿no? Eso es algo que yo puedo, digamos, vamos a decir así, modificarlo, porque el rostro es un elemento muy central de una pintura, de un retrato sobre todo, ¿no? Entonces, si tú ves la fotografía original y ves el retrato de mi pintura, va a haber una diferencia propositada. Las últimas palabras, tu taller, donde quedas, si hay personas interesadas en comprar. Claro, mi estudio está en la 30 Avenida, la 3404. También me pueden ubicar por el Facebook o por mi página web, que es www.chancafearte.blogspot.com.br. Muchas gracias. Ok.